El restaurante se quedó en silencio en el momento en que el jefe entró. Todos los camareros se enderezaron. Todos los clientes bajaron la mirada. Este era su territorio y todos lo sabían. Pero entonces las puertas se abrieron de golpe con tanta violencia que los cristales tintinearon. Una niña pequeña, de unos 6 años, entró corriendo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, le temblaba la respiración y tenía el pelo enredado, como si hubiera corrido kilómetros. No se detuvo en la barra. No buscó ayuda. Corrió directamente hacia el jefe de la mafia antes de que los guardias pudieran siquiera levantar sus armas. Se agarró a su abrigo con ambas manos y sollozó. «Viene, por favor, viene». Todo el restaurante se quedó paralizado. El jefe se arrodilló lentamente, con voz baja y firme. «¿Quién?», preguntó. «¿Quién viene a por ti?». Los labios de la niña temblaban. Susurró un nombre que hizo que 2 de sus guardias maldijeran entre dientes. Un nombre que el jefe no había oído en años. Uno que debería haber permanecido enterrado. En un instante, el jefe de la mafia se levantó, la silla se estrelló detrás de él y sus ojos ardían de furia. Sin vacilar, sin preguntas, sin negociaciones. Salió furioso del restaurante con toda su banda detrás de él. Lo que fuera que hubiera dicho aquella niña no era solo una advertencia, era una declaración de guerra. «Quédate conmigo hasta el final, porque la verdad detrás del nombre», susurró ella, cambió toda la vida del jefe de la mafia en un solo instante. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora, empecemos. El nombre que escapó de sus labios fue Vincent Torino. Para entender por qué este nombre tenía tanto peso, hay que conocer la historia entre estos dos hombres. Marco Salvatore no nació siendo un jefe de la mafia. Hace 20 años era solo otro chico de la calle que intentaba sobrevivir en el barrio equivocado. Pero Vincent ya era una leyenda por entonces. Vincent dirigía la mayor red de tráfico de personas de la costa este. Los niños desaparecían de los parques infantiles. Los adolescentes desaparecían de las paradas de autobús. Las familias se desmoronaban en mitad de la noche. La policía no podía tocarlo. Tenía a demasiados funcionarios en nómina, demasiadas conexiones que lo protegían desde arriba. Pero Marco tenía una razón personal para odiar a Vincent Torino. Su hermana pequeña, Sofía, volvía a casa del colegio una tarde de octubre cuando tenía 13 años. Nunca llegó. La policía encontró su mochila a 3 manzanas de distancia. El contenido estaba esparcido por la acera como promesas rotas. La buscaron durante semanas. Marco buscó durante meses. El nombre de Vincent Torino seguía apareciendo en conversaciones susurradas, en rumores que morían antes de convertirse en pruebas. Pero Marco sabía en lo más profundo de su ser quién se había llevado a Sofía. Ese conocimiento lo transformó de un hermano desesperado en algo completamente diferente, algo peligroso. Marco pasó 5 años construyendo su propia red, no por dinero, territorio o respeto. La construyó con un único propósito: encontrar a Vincent Torino y hacerle pagar. Cada conexión que establecía, cada favor que se ganaba, cada dólar que recaudaba, era un paso más cerca del hombre que había destruido a su familia. Cuando Marco finalmente encontró la operación de Vincent, no era lo que esperaba. La red de tráfico era más grande de lo que nadie había imaginado. Cientos de niños eran trasladados como mercancía a través de las fronteras estatales. Casas seguras disfrazadas de negocios legítimos. Una red que se extendía desde Nueva York hasta Miami. Marco no acudió a la policía. No podía confiar en ellos. En su lugar, declaró la guerra. La redada al complejo principal de Vincent tuvo lugar un martes por la noche de diciembre. Marco llevó a 30 hombres armados con todo lo que podían cargar. Se movieron a través de las defensas de Vincent como sombras, desmantelando los sistemas de seguridad, neutralizando a los guardias y cortando todas las vías de escape. Pero cuando llegaron al centro de la operación, Vincent no estaba allí. Lo que encontraron cambió todo. 43 niños encerrados en habitaciones no más grandes que armarios. Niños que no habían visto la luz del sol en meses, que se estremecían cuando los adultos les hablaban
que habían perdido la esperanza de volver a casa. Entre ellos, Marco encontró a su hermana Sofía, viva, pero destrozada de una forma que tardaría años en curarse. Vincent Torino había desaparecido como el humo, dejando atrás solo a sus víctimas y los restos de su imperio. Marco se aseguró de que todos los niños llegaran a casa sanos y salvos. Él mismo llevó a Sofía al hospital, le cogió la mano durante todos los interrogatorios con las autoridades y se sentó junto a su cama todas las noches hasta que ella pudo dormir sin pesadillas. Los medios de comunicación lo llamaron héroe. El FBI quería interrogarlo sobre sus métodos, pero a Marco solo le importaba una cosa. Vincent Torino seguía ahí fuera. Las autoridades cerraron el caso después de 6 meses. No había pistas ni testigos dispuestos a declarar. No había pruebas que pudieran presentarse ante un tribunal. Vincent había desaparecido por completo, llevándose sus secretos consigo. Marco nunca dejó de buscarlo. Incluso cuando sus negocios legítimos crecieron, incluso cuando construyó una nueva vida en torno a la protección de su comunidad, siguió buscando. Cada informante, cada contacto, cada rumor susurrado se filtraba a través de una pregunta. ¿Dónde está Vincent Torino? Pasaron los años. Marco se hizo famoso por diferentes razones. Abrió centros comunitarios en barrios conflictivos. Financió becas para niños que necesitaban una segunda oportunidad. Se aseguró de que las familias tuvieran comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Los medios de comunicación empezaron a llamarlo un criminal reformado, una historia de éxito sobre la redención. Pero las personas que trabajaban más cerca de Marco sabían la verdad. Veían cómo se le tensaba la mandíbula cada vez que alguien mencionaba a los niños desaparecidos. Se daban cuenta de cómo se ocupaba personalmente de todos los casos que involucraban a niños en peligro. Entendían que la transformación de Marco Salvatore no tenía que ver con el perdón o con seguir adelante. Se trataba de asegurarse de que ninguna otra familia sufriera lo que había sufrido la suya. El restaurante donde comenzó esta historia era más que un simple negocio. Era el cuartel general de Marco, su refugio, el lugar al que acudía la gente cuando necesitaba ayuda y no tenía a quién recurrir. Los padres le traían fotos de adolescentes desaparecidos. Las esposas aparecían con moretones que no podían explicar a la policía. Los niños corrían hacia él cuando los adultos de sus vidas les fallaban. Marco había construido algo poderoso a lo largo de los años. No un imperio criminal, sino una red de protección. La gente confiaba en él porque obtenía resultados cuando el sistema fallaba. Encontraba a los desaparecidos, detenía a los depredadores y hacía desaparecer a los monstruos. Así que, cuando una niña de 6 años irrumpió por su puerta, con lágrimas corriendo por su rostro, suplicando ayuda a un hombre al que nunca había visto antes, Marco supo exactamente de qué tipo de peligro huía. Y cuando ella susurró el nombre de Vincent Torino, todos los instintos protectores que Marco había desarrollado durante 2 décadas de búsqueda explotaron en acción, porque se suponía que Vincent Torino ya no existía. Se suponía que estaba muerto, encarcelado o, al menos, destrozado sin posibilidad de reparación. El hecho de que esta niña supiera su nombre solo significaba una cosa. Vincent había vuelto y estaba cazando de nuevo. La reacción de Marco no fue solo ira, fue reconocimiento. La niña que se aferraba a su abrigo podría haber sido Sofía hace 20 años. Podría haber sido cualquiera de los 43 niños que había rescatado del complejo de Vincent. Podría haber sido la próxima víctima de un patrón que debería haber terminado hace décadas. Pero no terminó. Y ahora Vincent Torino había cometido un error crítico. Había elegido operar en el territorio de Marco Salvatore. Los momentos posteriores a la salida precipitada de Marco del restaurante transcurrieron como un reloj. Sus hombres no necesitaban órdenes. Solo habían visto esa mirada en sus ojos una vez antes, y sabían lo que significaba. Tony cogió el equipo de vigilancia de la trastienda. Luis empezó a llamar a todos los contactos que tenían en la calle. Big Mike cerró el restaurante, enviando a los clientes a casa con sonrisas de disculpa y promesas de comidas gratis al día siguiente. Pero Marco no pensaba en protocolos ni procedimientos. Pensaba en los ojos de la niña.
La forma en que lo había mirado, como si fuera su última esperanza en el mundo. La forma en que sus pequeñas manos habían agarrado su abrigo con fuerza desesperada. Esos ojos le recordaban a los de Sofía la noche en que la encontró en el complejo de Vincent. Vacíos, atormentados, pero aún luchando, aún creyendo que alguien la salvaría. La niña seguía allí cuando Mara regresó 20 minutos más tarde, ahora sentada en una mesa de la esquina con María, la jefa de camareras del restaurante. María le había traído chocolate caliente y un sándwich, y le había hablado en tono suave, lo que finalmente había hecho que la niña dejara de llorar. Marco se acercó lentamente, con la furia anterior sustituida por un control cuidadoso. Se deslizó en la mesa frente a ellas y le habló con voz suave pero urgente. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Emma», susurró ella sin levantar la vista de su taza. «Emma Rodríguez». «Emma, es un nombre precioso. ¿Puedes decirme dónde vives? ¿Dónde están tus padres?» La pregunta hizo que sus hombros volvieran a temblar. «Mamá está en el trabajo, en el turno de noche del hospital. Papá se fue cuando yo era pequeña. ¿Quién se supone que te cuida?» Emma apretó con fuerza la taza. «La señora Patterson, la vecina de al lado, pero se quedó dormida viendo la televisión otra vez. Fue entonces cuando lo vi». Marco sintió que se le tensaba la mandíbula. «¿A quién viste, Emma?» «Al hombre del parque, el que me ha estado observando mientras iba al colegio. Esta noche estaba en mi ventana intentando entrar». Todos los músculos del cuerpo de Marco se tensaron. El patrón de Vincent no había cambiado. Seguía atacando a niños vulnerables. Seguía cazando cuando los tutores no prestaban atención. Seguía utilizando las mismas tácticas depredadoras que habían destruido a tantas familias. «Emma, este hombre que estaba en tu ventana, ¿te dijo algo?» Ella asintió con la cabeza y las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. «Dijo que se llamaba Vincent. Dijo que tenía caramelos en su coche. Dijo que quería ser mi amigo». Las palabras golpearon a Marco como golpes físicos. Vincent estaba usando su nombre real ahora, lo suficientemente seguro o arrogante como para abandonar los alias detrás de los que se había escondido durante años. Eso significaba que se sentía seguro, intocable, protegido. Ese fue su segundo error. «Emma, hiciste lo correcto al venir corriendo aquí. Ahora estás a salvo, pero necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre este hombre». Durante la siguiente hora, Emma contó su historia por fragmentos. El hombre había aparecido en su barrio hacía 3 semanas y parecía estar siempre donde ella estaba. En el parque después del colegio, fuera de la tienda de la esquina, donde compraba leche para la señora Patterson, pasando por delante de su edificio a horas intempestivas. Se lo había contado a la señora Patterson, que había descartado sus preocupaciones como fruto de su imaginación hiperactiva. Se lo había mencionado a su profesora, que había tomado nota, pero no había hecho ningún seguimiento. Incluso había intentado llamar a su madre al hospital, pero las enfermeras le dijeron que estaba demasiado ocupada para hablar. Emma había estado sola con su miedo, viendo cómo un depredador se acercaba cada día más, hasta que esta noche Vincent finalmente había dado el paso. «¿Por qué has venido aquí, Emma? ¿Por qué a mi restaurante?» Emma lo miró por primera vez desde que había empezado a hablar. «Mi amigo Carlos, del colegio, su hermano mayor trabaja para usted. Dijo que usted ayuda a los niños cuando nadie más lo hace. Dijo que usted hace que los hombres malos se vayan». Marco sintió que algo se rompía en su pecho. Se había corrido la voz entre los niños del barrio de que él era seguro, que se podía confiar en él, que lucharía por ellos cuando los adultos les fallaran. Esos niños habían creado su propia red de protección, pasando información a través de susurros en el patio y conversaciones en los pasillos. Emma había corrido 6 manzanas en la oscuridad, descalza y aterrorizada, porque los niños confiaban en que él los mantendría a salvo. El peso de esa responsabilidad se posó sobre Marco como una armadura. «Emma, te voy a hacer una promesa. Ese hombre nunca te hará daño a ti ni a ningún otro niño. ¿Me entiendes?» Ella asintió, con algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos. «Pero primero, tenemos que llevarte a un lugar seguro mientras yo me encargo de esto. María te llevará con mi hermana Sofía. Vive cerca
y te cuidará bien hasta que tu mamá vuelva del trabajo. Marco, llama a María, llama a Sofía, dile que es código 7. María palideció. El código 7 significaba que un niño estaba en peligro inmediato por culpa de un depredador. Sofía lo entendería al instante, prepararía su apartamento como una fortaleza. Se mantendría armada y alerta hasta que la amenaza fuera eliminada. Sofía nunca se había recuperado del todo de lo que Vincent le había hecho, pero había canalizado su trauma en una feroz actitud protectora. Dirigía una red de casas refugio para niños en peligro, financiada por los negocios de Marco y atendida por personas que entendían que algunos monstruos tenían rostro humano. Mientras María hacía la llamada, Marco estudió el rostro de Emma, memorizando cada detalle. Esta niña le había confiado su vida, había acudido a él cuando todo el mundo adulto le había fallado. No permitiría que Vincent Torino se cobrara otra víctima. No mientras él estuviera al mando. Nunca más. Tony, llamó Marco. Su inquilino de la izquierda apareció al instante. Quiero que se comprueben todas las cámaras en un radio de 6 manzanas alrededor del barrio de Emma. Todas las cámaras de tráfico, todos los sistemas de seguridad, todas las cámaras de los timbres. Encuentren el vehículo de Vincent, su ruta, sus patrones. Ya estamos en ello, jefe. Luis tiene equipos peinando la zona ahora mismo. Bien. ¿Qué hay de nuestros contactos en la policía? La detective Morrison está trabajando esta noche. Es limpia y odia a los depredadores de niños casi tanto como tú. Marco asintió. La detective Morrison había trabajado con ellos antes en casos de niños desaparecidos. Ella entendía que a veces la justicia se movía más rápido a través de canales no oficiales que a través de tribunales atascados por la burocracia y los tecnicismos. Convoca una reunión en 1 hora en el lugar habitual. Mientras su equipo se dispersaba para ejecutar sus tareas, Marco sintió que se apoderaba de él la familiar transformación. La fachada de hombre de negocios se desvaneció, sustituida por algo más frío, más centrado, infinitamente más peligroso. Vincent Torino había pasado 20 años creyendo que había escapado de la justicia, 20 años pensando que era intocable, que sus crímenes habían sido olvidados, que sus víctimas no importaban. Esta noche descubriría lo equivocado que estaba, porque Marco Salvatore había pasado esos mismos 20 años construyendo algo que Vincent nunca había entendido. No solo poder, riqueza o influencia, sino una comunidad que protegía a los suyos. Una red que velaba por los vulnerables, que escuchaba a los niños cuando los adultos los ignoraban, que daba un paso al frente cuando el sistema fallaba. Emma Rodríguez había acudido a él porque había oído que era alguien que hacía desaparecer a los hombres malos. Estaba a punto de descubrir lo acertada que había estado. Lo había estado. La reunión con la detective Morrison tuvo lugar en un almacén abandonado a las afueras del distrito industrial. Marco llegó primero, con los faros de su coche atravesando la oscuridad mientras se abría paso entre contenedores oxidados. El sedán sin distintivos de los detectives apareció momentos después, seguido del vehículo de Tony, que llevaba el equipo de vigilancia. Morrison salió del coche, con el rostro curtido y sombrío bajo el resplandor amarillento de las farolas. Llevaba 15 años trabajando en casos de niños y depredadores, y el desgaste se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos, en la postura de sus hombros, en la forma en que su mano nunca se alejaba de su arma. Marco. Su saludo fue profesional pero cordial. A lo largo de los años habían desarrollado un entendimiento, un respeto mutuo basado en un propósito común más que en el protocolo oficial. Detective, gracias por venir. Ella estudió su expresión, leyendo la furia controlada que él contenía cuidadosamente. Se trata de Vincent Torino, ¿verdad? Tu compañero Tony me puso al corriente de lo básico, pero necesito oírlo de ti. Marco le entregó un expediente que Tony había recopilado durante el trayecto. Fotos de Emma, transcripciones de su declaración, imágenes de vigilancia de su barrio que mostraban una figura observando el edificio de apartamentos en varios momentos durante las últimas 3 semanas. Morrison hojeó las páginas, apretando la mandíbula con cada nuevo detalle.
Hijo de... Pensaba que estaba muerto. Yo también. Al parecer, los dos nos equivocábamos. La historia de la niña cuadra. Hemos tenido otras 3 denuncias en el último mes sobre un hombre que coincide con la descripción de Vincent merodeando por las escuelas primarias de la zona. Distritos diferentes, jurisdicciones diferentes, así que nadie ató cabos. Marco sintió que sus manos se cerraban en puños. Vincent estaba cazando sistemáticamente, probando múltiples terrenos de caza, buscando a la víctima perfecta. Emma había sido simplemente la primera niña lo suficientemente vulnerable y aislada como para que él se lanzara a por ella. ¿Cuál va a ser la respuesta oficial? Morrison cerró el expediente con expresión endurecida. Según las normas, emitimos una alerta bolo. Aumentamos las patrullas alrededor de las escuelas. Quizá creamos un grupo de trabajo si podemos demostrar un patrón de comportamiento. Podría llevar semanas obtener la autorización adecuada, suponiendo que podamos localizarlo. Y extraoficialmente, ella lo miró directamente a los ojos. Vincent Torino destruyó 17 familias que conocemos antes de desaparecer. 17 niños que nunca regresaron a casa. La mayoría de sus delitos han prescrito, y los pocos casos que aún podríamos procesar tardarían años en resolverse. Eso no es una respuesta, detective. Morrison se quedó callada durante un largo momento, sopesando cuidadosamente sus palabras. Extraoficialmente, si Vincent Torino desapareciera para siempre, no perdería el sueño. Pero no puedo involucrarme para que eso suceda. Marco asintió. Esperaba esa respuesta. Morrison era una buena policía, pero seguía siendo una policía. Tenía reglas que seguir, procedimientos que respetar, superiores a los que responder. Marco no tenía esas limitaciones. Necesito 48 horas antes de que presentes cualquier informe oficial. Marco, 48 horas. Sara. Esa niña confió en mí para que la mantuviera a salvo. Le di mi palabra. Morrison lo miró fijamente durante un largo rato y luego suspiró. El papeleo de la declaración de Emma. Se perdió en algún lugar entre mi coche y la comisaría. Puede que me lleve unos días recrearlo de memoria. Gracias. Se dirigió hacia su coche y luego se detuvo. Marco, sea lo que estés planeando, sé inteligente. Vincent no es el mismo hombre que era hace 20 años. Ha tenido tiempo para volverse paranoico, para establecer nuevas conexiones, para aprender de sus errores. Yo también. El trayecto de vuelta al restaurante les llevó por el barrio de Emma. Marco le pidió a Tony que se detuviera a 3 manzanas de su edificio, porque quería ver el terreno de casa a través de los ojos de Vincent. La zona era perfecta para un depredador. Calles mal iluminadas, edificios de apartamentos con sistemas de seguridad defectuosos, familias de clase trabajadora en las que los padres hacían turnos dobles y los niños solían quedarse al cuidado de vecinos ancianos o niñeras adolescentes. Múltiples vías de escape a través de callejones y obras de construcción, lo suficientemente cerca de 3 distritos escolares diferentes como para proporcionar un flujo constante de víctimas potenciales. Vincent había elegido bien su territorio. Jefe, hay movimiento. La voz de Tony estaba tensa mientras señalaba la calle. Un sedán negro. Lleva 10 minutos dando vueltas a la manzana. Conductor solo, hombre, aproximadamente de la edad adecuada. Marco sintió que se le aceleraba el pulso. Acércate, pero mantente lo suficientemente lejos como para que no nos vea. Siguieron al sedán a través de un laberinto de calles residenciales, observando cómo reducía la velocidad cerca de parques infantiles y paradas de autobús, mientras el conductor estudiaba los complejos de apartamentos y tomaba nota de cuáles tenían las luces encendidas a altas horas de la noche. Era un comportamiento de reconocimiento, el mapeo sistemático del territorio de Quesa que Marco reconocía por su propio trabajo de vigilancia. El sedán finalmente se detuvo en el estacionamiento de un motel destartalado a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar que alquilaba habitaciones por horas y no hacía preguntas sobre la identificación o los métodos de pago. Habitación 237, anotó Tony, mientras observaban a la figura subir por la escalera exterior.
¿Quieres que se lo comunique a Morrison? Todavía no. Primero, confirmemos que realmente es él. El teléfono de Marco vibró con un mensaje de Luis. Las imágenes de vigilancia del barrio de Emma habían dado resultados. Imágenes nítidas del mismo sedán negro aparcado frente a su colegio a la hora de salida durante la última semana. La matrícula estaba registrada a nombre de una empresa de alquiler con un nombre falso, pero la tarjeta de crédito utilizada se remontaba a una empresa ficticia que llevaba 19 años inactiva. La empresa ficticia de Vincent Torino. La confirmación provocó una fría ira en Marco. Vincent no solo había vuelto a su antiguo terreno de caza, había vuelto a sus antiguos métodos, a sus viejos patrones, a su antigua y arrogante creencia de que era intocable. Tony, quiero vigilancia total en esa habitación de motel. Turnos las 24 horas, pero que sea invisible. Luis se encarga de la vigilancia electrónica. Big Mike coordina el perímetro. Nadie se mueve sin mi orden directa. ¿Y la niña Emma? Se queda con Sofía hasta que esto termine. Protección total, pero discreta. No quiero que Vincent sepa que estamos tras él hasta que esté listo. Las siguientes 24 horas se desarrollaron como una partida de ajedrez entre dos maestros que llevaban décadas estudiando los movimientos del otro. Vincent mantuvo su rutina, saliendo del motel cada mañana para explorar nuevos territorios y regresando cada noche para planear su siguiente movimiento. Visitó 4 escuelas primarias diferentes, 2 parques infantiles y un centro comunitario donde los programas extraescolares mantenían a los niños ocupados mientras sus padres trabajaban en turnos nocturnos. El equipo de Marcos siguió cada movimiento, documentó cada ubicación y construyó una imagen completa de la operación actual de Vincent. Lo que descubrieron fue peor de lo esperado. Vincent no trabajaba solo esta vez. Las imágenes de vigilancia revelaron la presencia de otros 3 hombres, más jóvenes, pero que seguían los mismos patrones depredadores. Trabajaban de forma coordinada. Uno exploraba, otro hacía labores de vigilancia y el tercero se encargaba de las comunicaciones y el transporte. Era una operación profesional, sistemática y eficiente. Habían mejorado sus métodos desde los viejos tiempos. Teléfonos encriptados, vehículos de alquiler que se cambiaban cada pocos días, identidades falsas respaldadas por documentación sofisticada. Vincent había aprendido de sus errores anteriores, habían adaptado su enfoque y había creado una red que podía operar en múltiples jurisdicciones sin llamar la atención de las fuerzas del orden. Pero había cometido un error crítico de cálculo. Había asumido que Marco Salvatore seguía siendo el chico de la calle desesperado, que había pasado 5 años construyendo una burda fantasía de venganza. Vincent no tenía ni idea de en qué se había convertido Marco en las décadas transcurridas, de lo profundas que eran sus conexiones, de lo sofisticada que se había vuelto su propia red. El almacén donde habían encontrado la operación original de Vincent había sido un juego de niños en comparación con lo que Marco podía aportar ahora. Tenía negocios legítimos que proporcionaban una cobertura perfecta para las operaciones de vigilancia. Tenía tecnología que podía descifrar comunicaciones encriptadas y rastrear huellas digitales en múltiples plataformas. Y lo más importante, tenía gente que entendía que proteger a los niños no era solo un trabajo o una causa, era un deber sagrado. Sofía llamó a Marco la segunda noche, con la voz cuidadosamente controlada, pero con un trasfondo de acero que le recordó por qué Vincent nunca había logrado quebrantar completamente su espíritu. Emma ha estado haciendo preguntas sobre el hombre que la vigilaba. Es inteligente, Marco. Más inteligente de lo que creíamos. Quiere ayudar, ni hablar. Escúchame antes de decir que no. Recuerda detalles que aún no le hemos preguntado. Su forma de caminar, cosas específicas que dijo, comportamientos que podrían ayudarnos a predecir su próximo movimiento. Marco se sentía dividido entre su instinto protector y la ventaja táctica que la información de Emma podría proporcionar. Es demasiado peligroso involucrarla más. Ya está involucrada. La cuestión es si utilizamos su conocimiento para acabar con esto rápidamente o dejarla preguntándose si el monstruo sigue ahí fuera cazando a otros niños. La conversación se prolongó durante 20 minutos.
Sofía presentaba argumentos mientras Marco luchaba con la decisión. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Emma proporcionaría detalles adicionales a través de Sofía, pero permanecería bajo custodia protectora hasta que Vincent fuera neutralizado. La información que Emma proporcionó lo cambió todo. Vincent le había dicho que era nuevo en la zona y que estaba buscando niños especiales para formar parte de su familia. Había mencionado que tenía una casa grande donde los niños podían jugar todo el día sin ir al colegio. Lo más escalofriante de todo era que le había hecho preguntas específicas sobre su horario, el horario de trabajo de su madre y si tenía hermanos o amigos cercanos que pudieran darse cuenta si desaparecía. No se trataba de una depredación oportunista. Vincent estaba creando perfiles detallados de posibles víctimas. Seleccionaba a niños que pudieran desaparecer sin que se detectara de inmediato. La naturaleza sistemática de su enfoque sugería que estaba planeando múltiples secuestros, posiblemente con la intención de establecer una nueva operación de tráfico. El alcance de la amenaza multiplicó la sensación de urgencia de Marco. Emma había sido el primer objetivo, pero no sería el último. Cada día que Vincent seguía operativo era un día más en el que podía destruir otra familia. Marco tomó una decisión. Tony reúne a todo el equipo. Todos los que participaron en la redada original hace 20 años, más nuestros especialistas actuales, los quiero en el almacén a medianoche. Despliegue táctico completo. No, esto no es una redada, es una ejecución. El almacén se había convertido años atrás en el centro de operaciones principal de Marco. Lo que desde fuera parecía un espacio industrial abandonado, ocultaba sofisticados equipos de comunicaciones, un almacén de armas e instalaciones de planificación que rivalizaban con cualquier cosa que poseyeran las fuerzas del orden. 12 hombres se reunieron alrededor de la mesa central mientras Marco exponía fotos de vigilancia, planos del edificio y cronogramas operativos. No se trataba de delincuentes comunes ni de matones callejeros. Eran especialistas, cada uno de ellos elegido por sus habilidades específicas desarrolladas a lo largo de años de trabajo en casos que quedaban fuera de los canales legales normales. Luis se encargaba de la vigilancia electrónica y las comunicaciones. Su experiencia en inteligencia militar lo convertía en una pieza invaluable para rastrear objetivos en múltiples plataformas mientras mantenía la seguridad operativa. Big Mike proporcionaba coordinación táctica y apoyo con armas pesadas. Sus 25 años como Marine le habían enseñado a planificar operaciones complejas y a adaptarse cuando las situaciones se complicaban. Tony era el lugarteniente de Marco y su planificador estratégico. Su combinación de inteligencia callejera y perspicacia para los negocios lo hacía perfecto para coordinar las operaciones legítimas de Marco y sus actividades clandestinas. Los otros 9 hombres representaban especialidades que iban desde la vigilancia de largo alcance hasta la limpieza forense, desde la intrusión informática hasta las operaciones psicológicas. Cada uno tenía razones personales para unirse a la cruzada de Marco contra los depredadores, y cada uno había demostrado su fiabilidad a lo largo de años de operaciones exitosas. Caballeros, Vincent Torino ha vuelto al negocio. La información actual sugiere que está planeando múltiples secuestros durante la próxima semana. Tenemos una oportunidad para acabar con esto de forma definitiva. Marco activó una pantalla montada en la pared que mostraba imágenes de vigilancia en tiempo real del motel. La habitación de Vincent estaba a oscuras, pero las imágenes térmicas mostraban 4 señales de calor en el interior, lo que confirmaba la presencia de todo su equipo. El objetivo ha mejorado su operación desde la última vez que nos encontramos con él. Equipo profesional, planificación sofisticada, múltiples rutas de escape preparadas. No podemos permitirnos subestimarlo ni dejar que ningún miembro de su equipo escape. El plan que Marco esbozó era elegante en su simplicidad y devastador en su minuciosidad. El equipo de Vincent sería eliminado simultáneamente en múltiples ubicaciones, impidiendo cualquier posibilidad de alerta o fuga. Sus vehículos, equipos y documentación serían asegurados para su análisis. Sus comunicaciones serían monitoreadas y grabadas para identificar cualquier conexión adicional a la red. Lo más importante, el propio Vincent sería capturado con vida.
Marco tenía preguntas que necesitaban respuesta antes de que Vincent muriera. Preguntas sobre otras operaciones, otras víctimas, otros depredadores que aún pudieran estar activos. Información que podría salvar a niños que actualmente estaban en peligro, pero que aún no lo sabían. El plazo es de 18 horas a partir de ahora. El patrón de Vincent indica que se trasladará a una nueva ubicación mañana por la noche. Lo interceptaremos durante la transición, cuando su equipo sea más vulnerable. La reunión se prolongó hasta pasadas las 3 de la madrugada. Se planificó y ensayó cada detalle. Se consideró y preparó cada contingencia. Cuando el equipo finalmente se dispersó, Marcos se quedó atrás, mirando las imágenes de vigilancia de Vincent, moviéndose por su habitación de motel. 20 años de búsqueda, 20 años preguntándose si alguna vez se haría justicia, 20 años viviendo con la certeza de que un monstruo andaba libre mientras sus víctimas sufrían en silencio. Mañana por la noche, ese capítulo finalmente se cerraría. Pero mientras Marco observaba la silueta de Vincent a través de la cámara térmica, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. El joven que originalmente buscaba venganza había estado motivado por el dolor personal y la ira justificada. La persona que ahora planeaba la captura de Vincent estaba impulsada por algo más frío y decidido. Marco Salvatore se había convertido exactamente en lo que su comunidad necesitaba que fuera. Un guardián que se interponía entre los niños inocentes y los monstruos que los cazaban. Un protector que actuaba al margen de la ley cuando ésta no protegía a los vulnerables. Una fuerza que los depredadores aprendieron a temer cuando se creían intocables. Vincent Torino había pasado 20 años creyendo que escaparía a la justicia. Mañana descubriría que la justicia simplemente se había tomado su tiempo. La operación comenzó al atardecer, cuando las sombras de la ciudad se alargaron lo suficiente como para ocultar a 12 hombres que se movían por pasillos industriales abandonados. El equipo de Marco había ensayado este momento innumerables veces, pero esta noche tenía un peso que las sesiones de práctica nunca podrían replicar. El motel de Vincent se alzaba como una herida purulenta contra el cielo oscurecido. La habitación 237 brillaba con luz artificial. Las imágenes térmicas confirmaban que había 4 objetivos en el interior. Las armas eran visibles a través de la vigilancia electrónica. Las rutas de escape estaban trazadas y vigiladas. Marco se colocó al otro lado del aparcamiento y observó a través de unos potentes prismáticos cómo Vincent se movía entre la ventana y una mesa cubierta de fotografías. Rostros de niños, horarios escolares, direcciones particulares escritas con una letra cuidadosa que heló la sangre a Marco. La foto de Emma ocupaba un lugar destacado en el centro, rodeada con un círculo rojo y con notas sobre el horario de trabajo de su madre, los hábitos de su anciana niñera y la hora exacta a la que volvía a casa del colegio cada día. Pero Emma no era la única niña perseguida. Otras 12 fotografías rodeaban la suya. Otras 12 familias que no tenían ni idea de que sus hijos estaban siendo acechados por un depredador que había pasado décadas perfeccionando su arte. Niños que jugaban en parques donde Vincent había probado las cámaras de seguridad, que asistían a escuelas donde sus socios se habían hecho pasar por trabajadores de mantenimiento, que vivían en apartamentos donde falsos inspectores de servicios públicos habían trazado planos del interior. El alcance de la operación actual de Vincent eclipsaba todo lo que había intentado 20 años antes. No se trataba de una caza oportunista. Era una depredación a escala industrial, planificada con eficiencia corporativa y ejecutada con precisión militar. Marco pulsó el botón de su radio, con voz firme a pesar de la furia que se acumulaba en su pecho. Todas las unidades, informen de su situación. Luis en posición. Contramedidas electrónicas activas. Comunicaciones del objetivo bloqueadas. Big Mike cubriendo la salida trasera. No se detecta movimiento. Tony en la entrada principal. Barreras para vehículos desplegadas. La redada duró exactamente 7 minutos. Cuando se disipó el humo, el reinado de terror de Vincent Torino, que había durado 20 años, había llegado finalmente a su fin. Su red había sido desmantelada,
sus socios capturados y 13 niños salvados de un destino peor que la muerte. Emma Rodríguez regresó con su madre esa noche, pero era diferente, más fuerte. Había aprendido que, a veces, los héroes más inesperados surgen de los lugares más oscuros, que el valor se manifiesta de muchas formas y que un niño valiente que alza la voz puede cambiarlo todo. Marco cumplió su promesa. Vincent nunca volvió a hacer daño a otro niño. Pero, más allá de eso, el valor de Emma le había recordado por qué luchaba. Ya no por venganza, sino por protección, por justicia, por la creencia de que todos los niños merecen a alguien dispuesto a interponerse entre ellos y los monstruos de este mundo. 6 meses después, Marco recibió una tarjeta dibujada a mano de Emma.